Pues bueno, me presento, soy Alejandro Maldonado, parte del equipo de CIA, del Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial. ¿En qué nos dedicamos, a qué nos dedicamos nosotros como empresa? Esencialmente a, digamos, a habilitar proyectos y a empresas para aplicar inteligencia artificial. Por un lado, en cuestiones de consultoría para desarrollo de proyectos y por otro lado, también ofrecemos una amplia gama de cursos, tanto cursos diseñados como la oferta que tenemos en Skills for Industry, como cursos más especializados o más ad hoc a puntos que puedan requerir las empresas, centrados, claro, en esta tecnología de la inteligencia artificial. Eso es a una breve introducción a qué nos dedicamos. Y bueno, para comenzar con la plática del día de hoy, que está titulada como cómo hacer negocio o hacer negocio con la inteligencia artificial. eh, para esto, bueno, primero quisiera que entendiéramos que para esto nos referimos a negocio, a obtener algún beneficio, un valor económico de un proyecto, de un producto, de algún servicio relacionado con inteligencia artificial. Para esto, primero permítanme, voy a basarme en tres puntos principales para esta presentación. Primero, quisiera arrancar desde lo que es la inteligencia artificial para no asumir que ya conocen este concepto. Puede ser que por el tipo de tema que vamos a tratar, algunos de ustedes no estén familiarizados con el concepto y realmente quieran conocerlo. Entonces vamos a dar una breve introducción de lo que es la inteligencia artificial, tratando de entenderla a un nivel muy alto. No entraremos a detalles tan específicos. Lo segundo es cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial. Esa tecnología, qué podemos hacer con ella, pero no desde el punto de vista de aplicaciones como tal. Digo, daremos algunos ejemplos, pero esta pregunta va más enfocada a cómo aprovecharla, cuestiones de emprender un negocio, de aplicarlo en un proyecto, en una empresa. Va por ese lado esta pregunta. Finalmente daremos algunas recomendaciones para llevar a cabo proyectos de este tipo o centrados en la inteligencia artificial de manera exitosa. Muy bien. Igual, si digo, déjeme ver, bueno, porque ya hay cada vez más gente, entonces, pues bueno, vamos a comenzar con la parte interesante de esto. Vamos a comenzar con la parte de qué es la inteligencia artificial. Muy bien, ¿qué es la inteligencia artificial? No sé si alguno de ustedes ya está familiarizado, me imagino que sí, varios de ustedes ya están familiarizados con lo que es la inteligencia artificial. A lo mejor algunos de ustedes no, entonces vamos a dar estas definiciones. Primero, me gusta resaltar estos cuatro puntos. Primero, ¿qué es como tal la inteligencia? Viene a ser déjenme ya poner, aquí está, un puntero láser. Eh, Viene a ser este primer punto. Son sistemas o máquinas, computadoras que buscan imitar o emular la inteligencia humana para desarrollar ciertas tareas. Es decir, tratan de realizar tareas que tienen cierto nivel de inteligencia que mostramos nosotros los humanos. Aquí es importante mencionar que se trata de imitar o de emular, es decir, no se trata de igualar como tal. Bueno, aunque es el objetivo final, actualmente pues nos tenemos que conformar al punto de imitarla, ¿no? ¿A través de qué medios? Pues bueno, a través de todo el conjunto de modelos y algoritmos que hay y que se pueden utilizar para tratar de extraer conocimiento de la información. Ahorita hablaré un poquito más al respecto de esa parte. Dependiendo de la variedad de tareas que un solo sistema de inteligencia artificial puede realizar, es qué tan avanzada es. Es decir, si es un sistema que solo se enfoca a una tarea muy específica, entonces es una inteligencia artificial que se considera estrecha o muy... La contraparte sería una inteligencia artificial que puede hacer muchas cosas, ¿no? No necesariamente solo una tarea. Sin embargo, este tipo de inteligencia artificial todavía hoy en día se considera, pues que no está en no la hemos
todavía. Esa es la que se le llama inteligencia artificial general y es la que realmente busca hacer como lo hacemos nosotros los humanos, que podemos entender cosas nuevas y cada vez ir realizando más tareas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa todavía no la hemos alcanzado como tal, aunque ya tenemos ciertos sistemas de inteligencia artificial que combinando se pueden desarrollar de una tarea de forma conjunta. El otro punto que también me gusta resaltar mucho de esta tecnología es que es una tecnología muy horizontal. Es decir, es algo que se puede aplicar en muchos campos. No es algo único de las ciencias computacionales, por ejemplo. A lo mejor muchas veces es la inteligencia artificial y piensa de inmediato que pues va a ser algo que solo se aplica en cosas de computadoras, ¿no? Y bien, si bien es cierto que se usan computadoras para aplicar la inteligencia artificial, como tal, el objetivo y por lo mismo de que trata de emular la inteligencia humana y nosotros como humanos, pues podemos aplicar nuestra inteligencia a resolver una gran variedad de problemas. Por esa razón, esta tecnología se considera muy horizontal. ¿Por qué? Porque podemos usarla para tratar de resolver una gran variedad de problemas. Y finalmente, ¿cómo se suele utilizar? Bueno, por la misma naturaleza de que emula los procesos cognitivos humanos, típicamente se suele utilizar para automatizar procesos que involucran cierto nivel cognitivo que antes solo o que solo eran exclusivos de las personas. Aquí es muy importante diferenciarlo, por ejemplo, de cuestiones como los RPA o la robotización de procesos. En la robotización de procesos es más bien tratar de seguir ciertos pasos con a lo mejor no tan flexibles. Y una inteligencia artificial lo que busca como tal es a lo mejor no automatizar una receta de pasos, sino más bien hacer cierta actividad con esto ya a nivel de cognición. Ejemplo, Bueno, reconocer sí, fotos claro. de personas en imágenes o en videos o interpretar comandos de voz. Estas son ese tipo de aplicaciones donde se suelen usar y eso Es, permite que se puedan automatizar procesos que antes pues eran exclusivos de las personas. No sé si hasta aquí hay alguna duda de estos 4 puntos. qué raro. Ok, ok. Bien, No, si está no hay todo claro, algún... todo está muy claro. Perfecto. El siguiente punto interesante, vamos a avanzar un poco más. Quisiera mencionar aquí nada más un poco cómo hemos llegado hasta aquí, pero quisiera hacer énfasis en lo que se le llamaron en su momento los inviernos de la inteligencia artificial. ¿Por qué quise énfasis en esto? Porque eso, digamos, esa historia dejó muchas lecciones de por qué no funcionó en su momento aplicar inteligencia artificial en otras ocasiones que ya se había intentado, ¿no? ¿Qué fue lo que, o cómo surge todo esto? Digo, para ir por un contexto. La inteligencia artificial como tal, como área de estudio, empieza a usarse alrededor de los años 50. Se empiezan a hacer desarrollos más por el lado científico, es decir, se acababan de nacer las computadoras a base de electrónica. Entonces, pues con estas computadoras se intentaba ya hacer ciertos procesos, ¿no? Se consideraba que una computadora en su momento podía desarrollar actividades eh, humanas con mucha facilidad. Vaya. Eso se creía en los 50 y se creía que era cuestión de 10 años para que se pudiera alcanzar una inteligencia artificial general. Eh, Obviamente, pues no se ha cumplido, ¿no? Se sobreestimó las capacidades que se tenían de las computadoras en su momento. Pero bien, empieza esto como más un área con mucho movimiento, con mucho entusiasmo de diferentes partes de la sociedad. Es decir, los desarrollos los hacían, digamos, la gente del área de científica, de las universidades, de centros de investigación, y de los interesados, pues estaban la parte privada, especialmente militar en su momento. Para esos años ya estábamos en la Guerra Fría. Entonces, por ejemplo, particularmente de Estados Unidos, pues las agencias de defensa invertían pues algo de dinero en este tipo de proyectos, ¿no? Para realizar diferentes tareas, ¿no? Por ejemplo,
tareas que se entusiasmaron mucho y que al final no se pudieron hacer y que de hecho causó muchas desilusiones, fue por ejemplo tener máquinas que automáticamente estuvieran traduciendo audios o sí, audios interceptados de ruso, en ruso por ejemplo, y que los pudieran traducir a inglés de forma automática y además entenderlos y levantar alertas, por ejemplo, si había alguna amenaza, ¿no? En su momento se creyó que era algo muy fácil. ¿Por qué se creyó que era fácil? Porque resulta que en ese entonces pues empezaron a surgir las computadoras en ajedrez y decían, pues si una computadora puede jugar ajedrez, que el ajedrez a veces no es tan fácil para el ser humano, entonces hablar o traducir debe ser súper fácil, ¿no? Estaban equivocados, ¿no? Resulta que curiosamente las tareas que para nosotros resultan muy fáciles, como reconocer toda la cuestión relacionada con vista, con escuchar, con hablar. Para nosotros son como muy obvias y muy fáciles, pero resulta que para las computadoras son bastante difíciles todas esas tareas. Va un poco como que al revés. Pareciera que para las computadoras es más fácil hacer cosas que a nosotros nos tomó o tuvimos que avanzados los años y es muy difícil para las computadoras las cosas que nosotros ya empezábamos a hacer desde bebés, ¿no? Pero bueno, digo que creo que ese es tema de otra plática como tal. El punto es que se creía que era suficiente con tener computadores que ejecutaban varias operaciones, cientos de miles de operaciones por segundo para poder traducir de forma automática de un lenguaje al otro, por ejemplo. Pasan varios años de que se está invirtiendo en este tipo de desarrollos, no se llega a algo satisfactorio. Los científicos se dan cuenta en ese entonces que no era tan fácil, se creía, y eso ocasiona que se pierda mucho la ilusión, al menos de parte de ciertos sectores que estaban invirtiendo en esta tecnología. Al reducir se reduce la inversión en dinero y bueno, las universidades dejan de dedicar tanto recurso a estos métodos, ¿no? Hasta que, digamos que esa es el primer invierno de la inteligencia artificial. ¿Qué fue el problema en este invierno? Pues las expectativas muy altas, más bien. Se esperaba que ya era muy factible hacer este tipo de tareas. Y pues no fue tan fácil como se esperaba. Después, alrededor ahí de los años 80, 90, empieza nuevamente a cobrar interés el área de la inteligencia artificial. Sin embargo, aquí ya cobró un interés un poquito más aterrizado. En la primera, digamos, primavera, en el primer boom de la inteligencia artificial, se tenía mucho entusiasmo de que iba a hacer muchas cosas. En este segundo boom, se llega a un punto donde dicen, bueno, ya vimos que no puede hacer tantas cosas, pero ¿qué sí puede hacer? ¿No? ¿Qué cosas útiles sí puede hacer que pueda aprovechar? O bueno, en particular, empresas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí la inversión o el dinero, digamos, que se utiliza para financiar este tipo de proyectos ya viene más del lado privado, es decir, de las empresas como tal. Y por lo mismo de que es dinero que a las empresas les cuesta ganar y que tienen que invertir para tratar de obtener retornos, entonces pues se buscan aplicaciones más aterrizadas, más eh, coherentes, digamos, con la realidad, ¿no? Que digas, a eso sí lo podemos hacer, sí es alcanzable. En particular se desarrollaron mucho lo que se conocen como sistemas expertos. Estos sistemas estaban basados en la idea de que, ¿sabes qué? No vamos a tratar de que una computadora descubra o genere conocimiento por sí sola. ¿Por qué mejor no le cargamos conocimiento de las personas? Es decir, juntas a un expertos y los entrevistas para que te definan cuál es el proceso de pensamiento que siguen para, no sé, por ejemplo, diagnosticar una enfermedad. Por ejemplo, un conjunto de doctores, o para tomar alguna decisión financiera para administrar alguna empresa, por ejemplo. Cosas de este tipo que podías entrevistar a un conjunto de personas, sacar un conjunto de reglas y esas reglas programarlas en un programa, vaya. Ese fue el enfoque principal que se usaba aquí. Surge también el enfoque basado en Machine Learning, ahorita les platico un poco al respecto,
Pero digamos que después de un tiempo hay otro pequeño invierno, como que se pierde otra vez el interés. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que este tipo de sistemas expertos no tenía, como que se quedaba un poco corto para ciertas aplicaciones. Entonces como que se quedó ya muy encasillado para aplicaciones que funcionaba muy bien, pero cuando se quisieron hacer otras cosas se dieron cuenta que ya no era tan fácil y como que eso hizo que se declinara otra vez eh, pues el interés en esta área, ¿no? Al menos en seguirla desarrollando. Digo, lo que ya se había desarrollado hasta el momento parecía funcionar bien. Después, ya más, bueno, eso fue como en los 80, ya en los 90 más pegado a los 2000 vuelve a surgir el interés porque empieza a aprovecharse más una rama de la inteligencia artificial que se llama Machine Learning. Esta rama de la inteligencia artificial pues se centra en eh, tener datos y a partir de los buscar que una máquina genere reglas de forma automática, en pocas palabras, o una definición así muy general sería esa. Así como en el sistema o en el caso de las sistemas expertos, donde tú entrevistabas a un conjunto de expertos para que te definieran ellos las reglas y programabas, en el Machine Learning quitas un poco los expertos y más bien tomas datos reales de algún fenómeno, de alguna ventas, por ejemplo. Le llamaré fenómeno así en el sentido general. Por ejemplo, el hecho de recolectar todas las ventas que has tenido en los últimos. Entonces, usando eso, puedes extraer reglas de forma automática. Eso es lo que permite el Machine Learning. Esto obviamente genera un nuevo interés, se empieza a desarrollar un poco más. Aquí ya es algo más balanceado en su momento, ya es un poco combinado inversión pública, tanto como inversión privada. Y antes de que pueda llegar una tercera ola, porque la gente empezó a darse cuenta que esta metodología o estos métodos basados en Machine Learning empezaban a batallar con ciertas tareas. ¿Qué tareas? Pues las mismas tareas con las que fallaron en los 50. Tareas de percepción, tareas de interpretar imágenes, tareas de interpretar audios, de interpretar textos. Esas tareas que para nosotros, les digo, son muy fáciles, para una máquina batallaron mucho. Entonces, se empiezan ahí a atorar un poco. Por suerte, justo cuando se empiezan a atorar, llega una nueva familia de métodos que se llaman Deep Learning. También son parte de la tendencia de Machine Learning en el sentido de que aprenden de datos o extraen reglas a partir de datos. La diferencia es que utilizan metodologías basadas en redes neuronales bastante complejas o algo complejas. Esto combinado con mejores equipos de cómputo, con un acceso a Internet más generalizado. Para esto les estoy hablando del 2005, 2010, en ese rango de fechas. Es cuando esta área de Deep Learning como un boom actual. Entonces, en ese entonces ya estábamos con un Internet pues bastante establecido, teníamos acceso a mucha información, teníamos mejores computadoras y la cereza del pastel es los algoritmos nuevos que se empiezan a desarrollar, genera que esta familia de métodos se desenvuelva muy bien en tareas que antes era muy difícil, como, repito nuevamente, visión por computadora, interpretar lenguajes o el lenguaje natural de nosotros, que se le suele conocer como procesamiento del lenguaje natural. Entonces, esa última familia de métodos de Deep Learning permitieron que no se cayera en un tercer invierno, diría yo. Y a partir de ahí se ha mantenido, digamos, hay mucho entusiasmo, sí. Esto puede ser peligroso. Y seguramente han escuchado ustedes noticias o tal vez escuchado noticias donde Elon Musk invirtió tantos billones de dólares en una empresa de inteligencia artificial o Facebook compró tal empresa de inteligencia artificial. Eso denota que hay mucho entusiasmo realmente. Aquí el detalle, y digo, es un punto de cuidado, es pues no dejarse llevar como en el pasado, que la gente se entusiasmó demasiado y no se tuvieron los resultados esperados. Sin embargo, digo, del lado de la comunidad más científica, desarrolladores, ingenieros, pues están más conscientes de eso, ¿no? Entonces, como
se han aprendido algunas lecciones, vaya. En esencia, ¿qué quería resaltar con esta historia que les acabo de contar? Bueno, lo que quería resaltar más que nada es la cuestión de cómo dos factores aquí, el manejo de expectativas de mala manera, genera que este tipo de tendencias se puedan caer. Entonces es un punto importante cuando quieren empezar a hablar ya de cómo aprovecharla para hacer negocios. Y el otro punto es saber reconocer los límites de los métodos que se tienen. Que fue un poco más relacionado con lo del segundo invierno, de hay que tener lo más claro posible qué puede y qué no puede hacer lo que tenemos actualmente. ¿Para qué? Para evitar invertir dinero de forma exagerada en algo que desde el principio se podía saber que no tenía posibilidades. Ahora, no estoy diciendo que toda la tecnología ya no tiene posibilidades, no. Hay varios caminos, solo hay que poder encontrar el camino correcto. Muy bien. Hasta aquí no sé si hay alguna duda de esta parte. Hasta el No, momento todo está no. claro. Sí. Ok, muy bien. Si no hay ninguna duda, ok, muy bien. Tampoco hay dudas en el chat. Muy bien. Lo siguiente ahora es cómo podemos, bueno, antes de eso nada más quería mostrar un pequeño video como ejemplificando cómo aprende la inteligencia artificial actual. Por ejemplo, si a nosotros a un algoritmo de inteligencia artificial le mostramos datos de carros y de perros y le decimos aprende a identificar un carro o un perro, lo que hacemos es prácticamente, en lugar de programar explícitamente las reglas para diferenciar entre un perro y un carro, dejamos que le mostramos millones o, bueno, cientos de miles de fotos de perros y simplemente le decimos, este es un perro y este es un carro. Aprende tú internamente lo necesario para que los puedas diferenciar. En esencia, eso es un poco lo que hacen los métodos actuales, ¿no? Y aquí son carros, ¿no? Pero podemos ir más allá, podemos ir a identificar palabras, texto, incluso son tan del área de la percepción, por ejemplo, identificar patrones de falla en series de tiempo, por ejemplo, patrones de ventas en cuestiones de bases de datos con ventas, patrones de comportamientos humanos en cuestiones de recursos humanos. Entonces, toda esa se basa en el uso de estos algoritmos que al mostrarles miles, cientos de miles de ejemplos, de forma automática tratan de extraer las mejores reglas que pueden encontrar. No son reglas perfectas, eso es importante aclararlo. No crean que ya con eso solucionan todo, pero tratan de obtener lo mejor de acuerdo a lo que se les están dando. Muy bien, ahora sí, espero que haya quedado claro cómo es o qué es la inteligencia artificial de forma general. Lo siguiente ahora es, bueno, ¿y cómo la aprovechamos? Y les comenté, no quisiera enfocarme en cómo aprovecharla en el sentido de aplicaciones, más bien cómo la aprovechamos o cómo la aplicamos a cuestiones productivas, ¿no? A cuestiones que nos puedan generar ya pues alguna ganancia, ¿no? De eso se trata esta plática. Dividí esto en las siguientes partes. Se puede aprovechar, o al menos en casos, a lo mejor habrá alguna otra forma aquí, pero las principales, a mi juicio, son, podemos aprovechar la inteligencia artificial como apoyo a algún proceso. Por proceso me refiero a un proceso de negocio, a un proceso industrial, a un proceso productivo. También se puede aprovechar la cuestión de la IA para crear soluciones, productos que solucionen algún problema. Y finalmente se puede aprovechar la IA o la inteligencia artificial en cuestiones relacionadas a conocimiento, a un poco de economía del conocimiento, ¿no? Cómo haces negocio o generas valor con el conocimiento como tal. Voy a empezar de arriba hacia abajo porque, bueno, primeramente quisiera resaltar, estos no están ordenados nada más así, porque sí, eh, hay cierta lógica de por qué van ordenados de esta manera. O al menos queda para muchos casos. Primero, como apoyo a procesos. Hoy en día tenemos pues pues hay muchas empresas que se dedican a diferentes cosas, a diferentes negocios, a
cuestiones administrativas, financieras, médicas, químicas, toda una variedad de industrias que tenemos hoy en día. Y todas las industrias normalmente hemos llegado ya a un cierto punto donde hay procesos definidos, ¿no? Difícilmente existe una compañía sin que tenga un proceso o un diagrama o algo de lo que tiene que hacer, ¿no? Si no, realmente sería una empresa muy poco redituable seguramente si no tuviera todo esto establecido. Entonces, bien, partamos de ese punto. Las empresas tienen procesos. Entonces, la inteligencia artificial puede entrar a apoyar estos procesos de dos maneras. Mejorando las capacidades existentes. Es decir, sabemos que tenemos ciertas capacidades y déjenme ver, aquí está. Por ejemplo, aquí voy a empezar a mencionar ejemplos relativos a cómo se puede aprovechar la IA para apoyo a procesos. Primero, les decía, mejorar capacidades. Ejemplo, a lo mejor un proceso de negocio que tenemos en una cierta empresa es predecir la demanda que vamos a tener de cierto producto que estamos fabricando. Tal vez eso ya lo hacen internamente en la empresa. Digo, y seguramente lo tienen que hacer para poder hacer sus proyecciones financieras de los próximos meses, años, para poder también hacer los pedidos con tiempo de la materia prima que se va a ocupar. Entonces, hacer el pronóstico es algo que ya lo hacen las empresas. Sin embargo, cómo lo hacen es ahí donde está la cuestión. Algunas lo podrán hacer todavía muy, pues a base de feeling, de, pues yo siento que vamos a vender mucho, yo siento que no vamos a vender mucho. Algunos, me ha tocado ver algunos casos que todavía se basan mucho, digo, no al nivel de tirar una moneda a ver qué sale, pero al nivel de basarse mucho en la experiencia previa de vendedores, de la gente que está. Digo, y no es una mala manera. Al final de cuentas, está aprovechando la información que ellos mismos han generado, la experiencia que han generado. Sin embargo, puede ser que no sean los métodos, los mejores métodos o los más confiables, o que tengan detalles, como por ejemplo, puede que tengan a lo mejor gente con mucha experiencia haciendo pronósticos, pero cuando esa persona ya no está en la empresa o por alguna u otra razón ya no puede estar ahí con ellos, pues van a empezar a fallar los pronósticos. Y si fallan los pronósticos de la demanda, pues van a fallar los pronósticos de lo que ocupan para fabricar su producto. Y bueno, se va a empezar a hacer todo un relajo, ¿no? Todo un problema y lo hecho de la mejor manera y pues bueno, van a terminar perdiendo dinero por tener sobreinventario o bajo inventario. Entonces, ¿cómo mejora aquí la inteligencia artificial las capacidades existentes? Bueno, hoy en día ya existen algoritmos que, basados en los datos históricos, en este caso de demanda, predecir con buen grado de asertividad lo que va a pasar en base a la historia. Entonces, este es un ejemplo de cómo, usando este tipo de algoritmos, mostrándoles datos históricos, pueden aprender a predecir a futuro. Y aquí aprovecho a mencionar, obviamente no va a ser la panacea y la solución ya final a este tipo de problemas. ¿Por qué? Eh, bueno, más bien quisiera aquí preguntarle a la audiencia, ¿qué problema creen que siempre funcione esto de hacer pronósticos con los datos históricos? Sí, Ok, No siempre, ¿sí? ok, la respuesta es no siempre. ¿Por qué? En teoría va a funcionar muy bien, sí, pero algo que nos dejó la pandemia es que afectó todos estos procesos. Bajó demanda de muchas cosas. Digo, yo me ha tocado ver datos de empresas, cómo sus pronósticos fallaron totalmente. ¿Por qué? Porque nadie sabía que se venía un efecto de este tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la limitante? Como mencioné hace un momento, hay que identificar muy bien qué limitantes hay. La limitante es que estos pronósticos se basan en datos futuros, perdón, en datos pasados. Por lo tanto, no puede predecir algo que no ha ocurrido todavía. Una pandemia no había ocurrido, al menos a ese nivel como el que nos está tocando,
Pues la más cercana fue en que 2008, 2009, cuando fue la H1N1 y fue por muy poco tiempo, ¿no? Entonces, realmente no se tenía suficiente base histórica para poder anticiparse a que, va a haber pandemia, ¿cuál va a ser el nuevo pronóstico? No había esa información. Incluso aunque nos haya tocado, puede ser que a lo mejor ni siquiera se tenía registrada en todas las empresas la información de esos años, o ya no se puede aprovechar también, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, digo, me extendí un poco, pero así voy a hacer con cada uno de estos casos. Eh, de un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede mejorar capacidades existentes, porque te va, beneficios nos da esto, nos da el beneficio de que seguramente va a ser predicciones más exactas que una persona con su experiencia. Y mejor aún, si la persona con su experiencia por alguna razón ya no está disponible, el sistema sigue estando vivo y puede seguir haciendo predicciones. Es decir, ya no es dependiente de una o de dos personas. Y tercer punto importante, hace o potencia la capacidad de las personas que hacen los pronósticos. Es decir, ya una persona que hace un pronóstico se puede apoyar en este sistema, en este algoritmo, para generar las ventas a futuro, por ejemplo, o la demanda a futuro. Esta persona ya puede tomar mejores decisiones, puede ajustar ya sobre lo que la máquina le está prediciendo en base a la historia. Entonces, en ese sentido, esos tres puntos quiero que se los lleven de este primer ejemplo, ¿no? Y bueno, el siguiente punto de cómo apoyo esos en procesos de negocio es agregando nuevas capacidades. Es decir, es agregar algo que antes no tenías, que te va a dar mejor información, te va a dar más elementos para también volver a tomar mejores decisiones, para generar ahora sí que un valor agregado económico, ¿no? Entonces, en este sentido, un ejemplo que quiero poner aquí es el siguiente. Bueno, lo tomé de algunos casos que he escuchado y de algunos ejemplos de cómo se ha aplicado no sé, en unas tiendas en Japón. Imaginemos que tienen una tienda si quieren, una tienda de conveniencia, ¿no? Una tiendita. Entonces, ustedes pues quieren agregar, bueno, ¿qué capacidad nueva vamos a agregar? Y aquí es una capacidad nueva porque antes no se hacía, ese es el detalle. Es, oye, quiero saber por dónde camina más la gente en mis pasillos, en mi tienda, ya sea una tienda de conveniencia, una tienda de ropa, una tienda de donde venden algo, ¿no? Entonces, normalmente esa es una capacidad que no se hace en las tiendas tradicionales o normalmente no, si se hace, lo hace una persona y difícilmente lo hace de forma exacta. En ese caso pues sería una mejora, ¿no? Pero no sé, ustedes en sus casos recuerdan que de alguna forma tengan a una persona ahí siguiéndoles por dónde pasa más, dónde pasan más cuando van, no sé, a alguna tienda departamental, por ejemplo. Lo más probable es que no en todos los lugares, ¿no? Entonces, hay varias formas de saber esta parte, ¿no? Como mencionan, ahí veo algunos casos donde pueden hacerlo con sistemas como beacons para identificar dónde están. Otra forma que a veces es bastante aprovechando la instalación que se tiene es con cámaras. Por ejemplo, muchas tiendas tienen ya cámaras de seguridad. Entonces, a veces aprovechando esas imágenes, tal vez se podrían aplicar, bueno, no tal vez, se pueden aplicar algoritmos de inteligencia artificial para detectar personas y que se lleve un registro en tiempo real y siempre, eso es lo interesante, que no necesitas tener una persona ahí pegada a un monitor y que vaya ahí registrando por dónde se mueve la gente, sino que de forma automática una cámara o varias cámaras ya están registrando por dónde se mueven las personas, dónde se quedan más tiempo paradas, pasan muy rápido. Y esto, pues bueno, primeramente es una nueva capacidad, les digo, porque difícilmente tenían a alguien antes ahí espiando a la gente, ¿no? O podían tener a lo mejor ese grado de exactitud. O a lo mejor tendrían que ser métodos más invasivos, ¿no? Pero con una cámara, pues, como quiera la cámara vigilando, ¿no? Para cuestiones de seguridad, entonces la aprovechas para que al mismo tiempo te vaya regenerando mapas donde tú puedas ver al final del día, al final del mes o al final de cierto periodo, por dónde se movió más la gente en tu tienda. ¿Eso que te permite? Nuevamente, otro punto que tiene la inteligencia
potencia tu toma de decisiones. Porque tú como dueño de la tienda o administrador o gerente puedes ver, ok, ¿sabes qué? Mira, la gente se para mucho aquí. ¿Por qué se para mucho aquí? Pues resulta que en esta parte tenemos este producto. Ok, entonces quiere decir que ese producto llama mucho la atención. ¿Qué te genera esto? Bueno, pues dices, como mucho, pues pido más, ¿no? O a su lado o cerca de ahí pongo otro producto que quiero que se venda. ¿Por qué? Porque la gente ya pasó a ver este y pues de paso que vea este otro que a lo mejor estaba hasta el fondo y nadie lo veía, ¿no? Ese tipo de cuestiones te permite o te potencia la inteligencia artificial. Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Aquí quisiera resaltar, y si se fijan en estos dos ejemplos, la inteligencia artificial, si lo ven, como tal, no tiene el objetivo de sustituir humanos, sino más bien de potenciar la capacidad que nosotros tenemos. ¿Cómo? Pues bueno, a lo mejor ya no quitas a una persona de hacer una tarea tediosa para que ahora se apoye en una inteligencia artificial que hace la tarea tediosa y pueda tomar, en este caso, mejores decisiones, hacer un mejor análisis, ¿no? Muy bien. Ahora, estos dos, digamos, formas de cómo aprovechar la inteligencia artificial están más asociadas a empresas, empresas que su core o su objetivo no es eh, hacer inteligencia artificial como tal. Son empresas que venden algún producto, empresas que se dedican a otras ramas productivas, pero van a generar ellos como tal inteligencia artificial. Entonces, normalmente ellos se van a apoyar en los dos bloques de abajo. Es decir, las empresas que normalmente les interesa aplicar esto, ellas lo van a aplicar para tomar mejores decisiones, para generar ganancias donde no las había, para mejorar pronósticos, por ejemplo, para generar ahorros, ¿no? Entonces, les digo, estas empresas como tal, muchas de las veces no es como que, sí, ya tenía yo mi equipo listo de ciencia de datos o de inteligencia artificial. No, entonces muchas veces se apoyan en los de abajo, por eso están en este orden. Un primer enfoque en el que se van a buscar apoyar es seguramente con otras empresas u otras personas que se dediquen a crear productos, productos ya muy específicos que resuelven algún problema particular. Y entonces aquí, esa la inteligencia artificial creando soluciones se puede dividir en dos puntos. El de productos apoyados en inteligencia artificial. ¿Por esto a qué me refiero? Aquí hay empresas que se dedican, por ejemplo, yo voy a resolver el problema de hacer predicciones más precisas y voy a usar algoritmos de artificial. Como tal, lo que vende la empresa son el producto para hacer un mejor pronóstico. A la empresa que lo va a comprar, digamos que vendrían a ser las del bloque de arriba, las que quieren mejorar sus pronósticos, realmente no le interesa si lo haces con inteligencia artificial o con sistemas expertos o con tecnología. Lo que le importa es que le haga los pronósticos de muy buena forma, ¿no? Obviamente, pues bueno, aquí la forma en la que se realiza ya va a depender de la empresa. eh, Casi siempre, por ejemplo, startups que crean esos productos, ¿no? Entonces, aquí en este siguiente punto, digo, voy a tomar o seguir con ese ejemplo, ¿no? Sabes que yo quiero ser una empresa que se dedique a hacer una herramienta que haga pronósticos muy fiables, ¿no? Y no es, digo, esto ya es como una parte final, como tal, como empresa, como startup, eh, no hay que buscar hacer las cosas solo porque tienen, o no solo por el hecho de decir, es que yo lo hago con inteligencia artificial. Eh, lo mejor es, si se va a hacer un producto, pues que el producto sea mejor o sea muy bueno, pero no, digamos, no querer a fuerzas meter, por ejemplo, la inteligencia artificial, si es que no va a generar algo mejor de lo que existe en el mercado. ¿Por qué? Porque si no, entonces no ofrecen nada de valor o nada extra, ¿no? Imagínense que dicen, ¿sabes qué? Era mi producto y hace pronósticos y tiene inteligencia artificial, ¿me lo compras? Y pues obviamente la pregunta de las empresas de arriba van a ser, ok, ¿y es mejor que X o Y? No, no es mejor, pero usa inteligencia artificial. Y pues obviamente ese no es el camino. Entonces, para los que estén interesados o vayan por esa parte, si van a desarrollar productos
para problemáticas. Eh, Hay que evaluar muy bien si hay que utilizar o no inteligencia artificial para superar lo que ya existe. Si no se va a superar lo que ya existe, entonces ahí es una red flag de que tal vez no sea la mejor forma, porque al final, pues todo es economía, ¿no? Mercados, y si no ofrecen algo mejor de lo que existe, pues entonces por más inteligencia artificial que le metan, pero si no es mejor, pues no tendría mucho sentido, ¿no? A menos que tenga otro beneficio ahí paralelo, pero bueno, también ahora sí que el dinero o los ahorros o lo que generen de valor es lo que les va a dar ventaja. Bien, después tenemos también empresas que se dedican a generar productos, pero estos ya no son más bien productos centrados en inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Son productos que buscan dar solución a problemas dentro de la inteligencia artificial o relacionado a los procesos que se involucran en desarrollar inteligencia artificial. ¿A qué voy con esto? Aquí, el caso anterior era, voy a desarrollar un sistema para hacer pronósticos, voy a desarrollar un sistema para reconocer personas, para reconocer coches, para, para platicar con las personas, para interpretar audio. Como tal, el producto final es para resolver otro problema. En el segundo caso, el de acá abajo, los productos centrados en artificial, les digo, son más bien productos que dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a generar una suite de herramientas para que hagas tus modelos más fáciles, tus modelos de inteligencia artificial, porque actualmente es muy difícil. Bueno, ese es un producto que busca atacar una problemática del área de la inteligencia artificial. Ese producto, pues bueno, puede ser aprovechado por los que desarrollan productos para hacer otros problemas que se apoyan en inteligencia artificial, o incluso por empresas que quieren mejorar sus proyectos, perdón, procesos, y ya tienen a lo mejor un grupo de gente que ya está haciendo ese tipo de soluciones de forma que quieran apoyar en herramientas que hacen a la inteligencia artificial más fácil de crearse. Entonces, esos son la segunda gama de productos que se pueden desarrollar aprovechando la inteligencia artificial, que es aquellos que solucionan algo de la inteligencia artificial. Por alguien dice, ¿sabes qué? Yo quiero presentar un nuevo producto que es un nuevo algoritmo, ¿no? Que va a resolver X o Y tarea de la inteligencia artificial y lo quiero vender o lo quiero comercializar. Bueno, eso es por ese lado, ¿no? Aquí lo único que quisiera destacar en este tipo de proyectos o de productos desarrollar normalmente son bastante complicados. ¿Por qué? Porque tienen que resolver problemas pues bastante más fuertes, bastante más complicados y normalmente requieren de un expertise bastante amplio en el área de inteligencia artificial. Es decir, requieren apoyo de seguramente expertos muy especializados de esta parte. Los otros tres bloques que están aquí realmente tal vez no ocupan tanto expertise de inteligencia artificial. Digo, no que no sea necesario, sí se ocupa, pero aquí es un expertise más combinado. O sea, todos estos casos es un expertise entre el que sabe inteligencia artificial y el que le sabe al negocio para poder dar soluciones más adecuadas, ¿no? Eh, Después, finalmente, ¿qué otra forma tenemos para hacer negocio con la inteligencia artificial? Lo relacionado con el conocimiento. Es decir, todos los dos bloques de arriba seguramente van a ocupar cuestiones de enseñanza. Esto me refiero a cursos, capacitaciones, que, que les expliquen ciertos temas, si es que no los conocen, del área de inteligencia artificial. A lo mejor para los que crean soluciones, pues necesitarán un conocimiento muy particular. A lo mejor para los que van a ocupar para mejorar procesos, tal vez los requieran a un nivel un poco más light, ¿no? Porque ellos nada más quieren entender de qué se trata la tecnología para después contratar al que hace soluciones, para poder desarrollarla, ¿no? De todas formas, ambos ocupan capacitaciones o cursos y entonces la enseñanza es una forma en la que pueden aprovechar la IA, no tanto como la voy a aplicar, sino más bien la voy a explicar y con eso pues obviamente generan valor, ¿no? Valor hacia arriba en este diagrama y valor para la empresa, para la persona que se dedica a esto, ¿no?
Finalmente, a la par de la enseñanza están las cuestiones de consultoría. Es decir, tal vez los de acá arriba, las empresas que están en estos bloques de acá arriba, no requieren o ya digamos que tienen cubiertas ciertas capacidades para desarrollar soluciones de inteligencia artificial, pero para cosas muy puntuales ocuparán consultoría de, a lo mejor, oye, necesito abordar el problema de interpretar textos. Yo tengo gente que ya desarrolla modelos, pero sabes que necesito como que un poquito más para entender unas cuestiones más complejas, pues bueno, contrato algún servicio de consultoría especializada en esas cuestiones de inteligencia artificial. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta de esta parte. No, todo está muy claro para mí. Gracias. Ok, muy bien. Espero que para el resto de las personas también esté quedando claro. Veo que, a ver, creo que hay un tic aquí. Ok, creo que dicen que no hay dudas. Muy bien. Después, digo, es un diagrama así muy general de cómo se puede aprovechar para los diferentes segmentos, vaya. Ya sea que ustedes pertenezcan a una empresa que genera algún producto, algún servicio, pues seguramente caerán más en el lado de usar la inteligencia artificial como apoyo. A lo mejor algunos de ustedes están emprendiendo alguna empresa, van a querer desarrollar algún producto, caen más por este lado, ¿no? O tal vez dicen, ¿sabes qué? Yo me interesa más bien dedicarme a enseñarlo o a hacer con. Pues bueno, esa es la otra alternativa que se tiene, ¿no? Al final todas esas están relacionadas entre sí. Y bueno, finalmente, algunas cuestiones que podemos, o claves más bien para desarrollar un producto o un proyecto exitoso centrado en estas cuestiones de inteligencia artificial. Eh, en lugar de darlos así como puntos, los tomé como preguntas. La fuente la incluyó ahí abajo. Es basada, bueno, está tomada de esta empresa que se llama Dataiku para, bueno, ellos digamos que caen en una empresa que creó soluciones para problemas centrados en IA. Y bueno, con toda su experiencia, y aquí lo complementé un poco con lo que a mí me ha tocado vivir en diferentes proyectos, armé estas preguntas que les pueden ayudar a decidir si van bien o si hay que desarrollar algo adicional o no es una buena idea entrar a la inteligencia artificial por ese lado. Que prácticamente dividí las preguntas en dos partes. Primero beneficios, primero las cosas buenas, es decir, qué beneficios puedo obtener o todo lo relacionado a beneficios por aplicar inteligencia artificial. Y luego toda la cuestión relacionada a costos, que es la siguiente. Pero bueno, vamos a ver esta primera. La primera en este caso son como 6 preguntas, que nos conviene pensar muy bien antes de embarcarnos en un proyecto o en un producto de este tipo. Primeramente, ¿quiénes son los beneficiarios de ese proyecto que se quiere realizar? ¿Y qué tanto se van a beneficiar de esa solución? Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque hay veces que las empresas arrancan proyectos solo por el hecho de decir es inteligencia artificial, sin platicar con los beneficiarios de eso, ¿no? Es decir, imagínense que alguien dice, ¿sabes qué? Voy a agarrar mi sistema y voy a hacer uno mejor de pronósticos. Pero nunca le preguntaste a la persona que hace los pronósticos, pues su opinión, y sacas tu sistema y lo pones y resulta que no funciona. Y cuando lo ve la persona que hace los pronósticos, resulta que a lo mejor él te podía dar algunos consejos, algunos tips, algunos detalles que te digan, ¿sabes qué? Es que así no funciona. Que en mi experiencia me ha tocado esto y esto. Es más complicado de lo que parece. Entonces, por eso es importante desde un comienzo identificar y platicar con las personas que van a ser las que van a aprovechar este tipo de proyectos. O en todo caso, sondear el mercado para los que desarrollan productos y tener bien claro, ¿sabes qué? Mi producto, mi proyecto va a beneficiar a la persona que hace los pronósticos. Y la siguiente pregunta es, ok, ¿lo vas a beneficiar? ¿Qué tanto lo vas a beneficiar? Digo, no creo, no hay duda de que va a ser un beneficio, pero hay que ver qué tanto. ¿Por qué? Porque digo, esto se va a relacionar después con la parte de costos, ¿no? O sea, si vas a generar un beneficio que realmente tiene
un beneficio muy bajo y un costo muy alto, posiblemente no es buena idea continuar con ese proyecto. Al menos no en ese momento o al menos no con la tecnología o con lo que se está previendo hacerlo, ¿no? El segundo punto, o bueno, antes de ese quisiera nada más mencionar, por ejemplo, del primer punto, regresaré otra vez a lo de pronósticos. Imaginemos que a lo mejor la empresa sí hace sus pronósticos, pero ya los hace de una forma un poquito más ordenada, ¿no? A lo mejor sí los hace todavía en un Excel, pero ya le meten un poquito más de fórmulas y les da un muy buen resultado. Entonces, a lo mejor dicen, no, vamos a usar inteligencia artificial para hacerlo mejor. Resulta que haciendo pruebas, pues se dan cuenta que queda igual o no mejora mucho. Entonces dices, bueno, ¿qué otro beneficio hay adicional? Pues a lo mejor ya no requieres a 5 personas haciendo el pronóstico a fin de mes, por ejemplo, o 2 días o una semana. A lo mejor con este proyecto se hace en 2 horas y obtienes el mismo nivel de beneficio que ya tenías. Bueno, ahí pues sí suena más factible. Pero ¿qué pasa si el pronóstico resulta que la persona o las personas que lo hacen a lo mejor sale también en 2 horas y tu proyecto de inteligencia se hace en 2 horas también? Y no redujiste el tiempo que ocupas a las personas, resulta que tienes la misma exactitud, resulta que a lo mejor es un fenómeno este, muy estable. Y digo, hay productos que pueden ser muy estables, que realmente no es complicado predecirlos, y resulta que el proyecto te cuesta $1.000.000, ¿no? Entonces, pues dices, hay que pensarlo bien si nos conviene, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer este tipo de preguntas antes de comenzar, ¿no? El otro es el impacto que va a tener positivo. ¿Es posible medirlo? Y si es posible, ¿cómo lo podemos medir? Eso también es importante identificarlo desde el comienzo. Es decir, ¿voy a poder medir cuánto tiempo le ahorro a la gente? ¿O es un beneficio que creo que va a pasar, pero no sé ni cómo medirlo? Ni siquiera me consta si lo voy a poder medir, ¿no? Entonces es importante que esos factores se tomen en cuenta. ¿Por qué? Por esto nos va a decir si nos conviene seguir o no en términos económicos. Recuerden que aquí esta plática está más enfocada en la cuestión económica, ¿no? Eh, Ahora, esta es súper importante. Eso que vamos a desarrollar, por ejemplo, para una empresa, para mejorar algún proceso, ese caso de uso, esa aplicación de inteligencia artificial va a ayudar a generar o a ahorrar dinero o nos va a proveer alguna nueva capacidad que nos va a permitir en consecuencia generar o ahorrar dinero o tomar mejores decisiones. Si la respuesta a esta pregunta no está clara, lo mejor es no hacer ese caso de uso o no hacer esa aplicación por el momento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, digo, les digo, el tema se trata de esto, ¿no? De cómo sacar un proyecto que valga la pena, que sea redituable. Y si desde el principio eso no está claro, entonces pues no es una idea que valga la pena en términos de negocios, ¿no? También aplica para cuestiones de productos, es decir, ese producto que voy a sacar cumple con esto. O sea, cuando yo lo quiera vender o promocionar es, oye, si te preguntan, ¿y cuánto me va a ahorrar? ¿O me va a generar más ganancias? ¿O qué capacidades nuevas me va a dar? Si no podemos responder eso con el producto que vamos a desarrollar, entonces hay que plantearse muy bien si vale la pena realizarlo. Y bueno, bueno, creo que aquí me adelanté un poco con el ejemplo que di anteriormente, es decir, si esta solución va a generar mejores beneficios, un mejor retorno de inversión que los procesos actuales o proyectos actuales o productos actuales, adelante, hay que realizarlo. Pero si no tenemos, si simplemente es un no, sabes que mi proyecto no genera más beneficios que lo actual, pues también, nuevamente, no es algo que valga la pena embarcarse, ¿no? Porque se va a terminar perdiendo dinero. Y finalmente aquí esta es otra, creo, de las más importantes, junto con la de si ayuda o no a generar, es el retorno de inversión está contemplando todos los impactos. Y, es decir, no solo son importantes los impactos en términos de dinero o de ahorros, que son los más de ver, ¿no? También hay que ver si son términos de eficiencia. Por ejemplo, digo que al final la eficiencia se puede traducir en dinero. Si dices, ¿sabes qué? Con mi producto o con esta solución o este proyecto que vamos a ejecutar,
te quitas 20 personas del proceso y te quedas solo con 2. Entonces, pues, por quitarte esas 18 personas. O sabes que no te reduzco el número de personas, pero te permito que esa persona, en lugar de que se dedique 8 horas a hacer esa tarea, solo se dedique 10 minutos al día, dejándotela libre para hacer otras actividades. Ah, ok, muy bien. Entonces me diste mayor eficiencia porque ya puedo hacer esto de forma más rápida. Tal vez la información que se genera con esa parte del negocio, ese proceso, alimenta otro proceso más adelante que al mismo tiempo que, como solo te tomó 10 minutos, lo pueden hacer o lo pueden procesar más rápido, en fin. Ese tipo de cuestiones hay que observarlas, hay que detenerse muy bien a ver todos los posibles beneficios y su traducción a un impacto en el retorno de inversión. No nada más los obvios como, sí, te voy a ahorrar 20% o te voy a generar más, sino también todas las cosas que pudieran aplicarse. Esto es más que nada eh, para cuando se tienen que vender tus proyectos, ¿no? Ya sea vender de una empresa a otra o internamente, también las personas que proponen proyectos pues tienen que convencer en turno a sus jefes de que es una buena idea, ¿no? Entonces, para eso es importante tomarse el tiempo de identificar todos esos posibles beneficios y sus impactos económicos. Eh, Finalmente, siempre es bueno preguntarse, ¿qué pasa si el proyecto falla? ¿O qué pasa si el proyecto funciona? Digo, si el proyecto funciona es algo que normalmente, pues sí, a todos nos gustaría, ¿no? Pero siempre hay que tomar en cuenta, y bueno, y si falla, ¿cuáles son las repercusiones? Eh, a lo mejor en ese sentido sí pueden decir ustedes, bueno, pues es un piloto o nada más se aplica a cierto proceso de cierta, por ejemplo, voy a hacer pronósticos, pero nada más voy a hacer pronóstico de cierta área. Ok, muy bien. Si falla, solo vas a tener problemas con esa área, no con toda la empresa. Y aquí entra otro concepto muy importante, o un tip más bien importante. La inteligencia artificial, a diferencia de otro tipo de proyectos, más típicos como desarrollo de aplicaciones, aplicaciones web o aplicaciones móviles, este, que a lo mejor pueden estar más acotados y son más fáciles de ver sus beneficios y sus consecuencias. La inteligencia artificial, como depende de datos que de ahí se sacan reglas, y si no hay suficientes datos o los datos no son buenos, pues no se pueden obtener buenos modelos y por lo tanto no van a funcionar tan bien. Entonces, hay una cadena ahí muy larga de implicaciones que tienen las cuestiones de inteligencia artificial. Entonces, lo recomendable casi siempre es arrancar con pruebas de concepto. Es lo más ideal, pruebas de concepto bastante limitadas, acotadas, como para experimentar y ver los beneficios. Lo ideal es que desde la prueba de concepto veas beneficios. Si desde la prueba de concepto ves beneficios, es un proyecto muy bueno que va a ser muy bueno. Si en la prueba de concepto aplicado a una partecita de todo el negocio, ves que no hubo beneficios y bueno, que no hubo beneficios y no se puede justificar por qué salieron mal, dices a lo mejor, bueno, falló porque pasó cierta circunstancia. Bueno, le damos un poco más de tiempo a la prueba de concepto para que la experimentemos. Pero si de plano no genera nada bueno, este, entonces ahí sí hay que eh, retroceder un poco, ¿no? Y bueno, finalmente, la siguiente parte es toda la cuestión de costos. Primero es identificar beneficios, a quién beneficiamos, y luego hay que ver por el lado de costos. Es, como les mencioné, estos métodos de inteligencia artificial, principalmente los basados en la rama de Machine Learning, se basan en datos, en tener muchos datos para poder extraer reglas. Entonces la pregunta, pues que a veces no es obvia, es, ¿tenemos datos y son suficientes y están listos para usarse? Eso es importante que se lo pregunten. ¿Por qué? Porque muchas veces, sí, sí tengo datos, tengo 10 años de historia de ventas. Ah, ok, muy bien. ¿Y están listos? No, pues los tengo en un Excel por mes desde hace 10 años. Ok, entonces quiere decir que hay 120 Exceles ahí que tengo que revisar. Es, muy bien, posiblemente sean suficientes, 10 años es bastante historia. O puede ser que digan, sabes que sí los tengo, pero unos están en Excel, otros están con este formato y luego cambiamos a otro formato y estos los tengo en un TXT.
En fin, ese tipo de cuestiones es desde ahí importante verificarlas eh, para poder acotar. Decir, ¿sabes qué? Sí tenemos datos, pero están muy malos y eso es un costo extra que a veces se pasa desapercibido, ¿no? Entonces, es importante antes de empezar un proyecto siempre cuestionense esa parte, ¿no? Oye, ¿tengo datos suficientes? No tengo datos suficientes, están etiquetados, es decir, de si tengo fotos de perros y gatos, sé cuáles son perros y cuáles son gatos, o las tengo todas revueltas y yo las tengo que etiquetar. Eh, Aquí aprovecho, veo que hacen una pregunta en cuanto a imágenes, ¿cuántas se consideran suficientes? Depende mucho de la complejidad de lo que quieras detectar, Jorge. Por ejemplo, detectar cosas muy sencillas, posiblemente en el rango de cientos de imágenes sea suficiente. Si ya quieres detectar cosas más complejas o que tienen mucha variabilidad, es decir, quiero identificar todas las razas de perros del mundo, híjole, vas a tener que considerar ya en el rango de cientos de miles de ejemplos de imágenes. El caso de imágenes o de textos, bueno, textos todavía está manejable, pero imágenes muchas veces puede ser complicado tener imágenes útiles para entrenar algún modelo, ¿no? Entonces, digo, suena feo, pero siempre hay que sentarse a pensar ese punto, ¿no? Es, oye, porque si no tengo datos, eh, más que nada que los tenga ya listos, pues lo mejor es a lo mejor darnos el tiempo o iniciar otro proyecto antes que uno de inteligencia artificial, mejor uno para preparar los datos, ¿no? La otra pregunta es, ¿tenemos las capacidades humanas para llevar a cabo ese proyecto? Es decir, tener la gente que conoce del tema, tanto de inteligencia artificial como del negocio. No los tenemos, bueno, entonces hay que buscar la forma de conseguirlos, ¿no? O de capacitar a los que ya tenemos, ¿no? Otra parte es, ¿tenemos infraestructura suficiente para realizar este proyecto? Y aquí me refiero a más que nada cuestiones de hardware. Por ejemplo. Eh, Tenemos computadoras que puedan procesar todos esos datos, tenemos un servidor que pueda atender a hacer consultas que se van a ocupar hacer, tenemos sensores instalados, eso también es otra parte interesante. Quiero hacer predicción de cuándo va a fallar una máquina, pero no tiene ningún sensor, pues está difícil, ¿no? Hay que ver, oye, si están sensorizados los motores, están sensorizadas las prensas, los equipos, sí, no, o qué tanto está sensorizado, ¿no? O qué tan fácil es en todo caso acceder a esa información de esos sensores, ¿no? Y después otra cuestión interesante hay que definir desde el punto de preferencia es cuánto tiempo nos va a tomar hacer esa prueba de concepto. Y no nada más cuánto tiempo es hacer la prueba de concepto. Cuánto tiempo desde la prueba nos va a tomar pasar a producción. Aquí la recomendación casi siempre es tratar de mantener pruebas de concepto de 3 meses o menos posible. Digo, va a depender de la magnitud del proyecto, ¿no? Hay proyectos que a lo mejor sí requieren algo más extenso, pero tomen en cuenta que más tiempo invertido es más costo. Entonces, hay que ver muy bien. Y más que nada cuando es prueba de concepto, ¿no? Si resulta que es una prueba de concepto de 2 años y 2 años, pues es bastante tiempo y a probar a ver si se puede o no, a lo mejor hay que revisar nuevamente si es posible hacerlo más rápido, ¿no? Y no nada más la prueba de concepto, porque muchas veces se quedan ahí, sino también ya ir pensando eso, ok, si la prueba de concepto funciona, ¿cuánto tiempo me toma ya pasar a producción? Si se obtienen los beneficios esperados. Eso es importante, porque luego muchos proyectos de este tipo se quedan atorados en pruebas de concepto, donde sí dan buenos resultados, pero ya no se pensó en cómo escalarlos. A veces por cuestiones de diseño, de que, ¿sabes qué? Pues más que yo lo pensé nada más para trabajar con una cámara y resulta que tengo que atender 50 cámaras, no ya funcionar, ¿no? Entonces, digo, no es como para que se desanimen, más bien es que desde el principio se tome en cuenta eso, ¿no? Y ya sea si ustedes mismos van a desarrollar la solución, si se va a hacer con alguien más. El punto es que esos puntos estén pues lo más claros desde el principio, ¿no? ¿Qué implicaciones hay para pasar de la prueba de concepto al productivo? En términos de tiempos, que obviamente pues se traducen en costos, ¿no? Y bueno, de hecho esta parte es relacionada adelante nuevamente. Para estos desarrollos se está tomando en cuenta todo el tiempo y el esfuerzo de hacer operativa esa prueba de concepto. Es decir, si tuviéramos que hacer ya escalable o la escalabilidad, pues qué tanto nos va a costar, ¿no? Aquí es importante mencionar que es
lo ideal es cambiar a una mentalidad de desarrollos muy rápidos, que vayan mejorando con el tiempo, en lugar de querer construir una solución perfecta desde la primera vez. Eso es a lo mejor más para empresas grandes que ya quieren establecer un departamento de ciencia de datos o de cuestiones de innovación e inteligencia artificial, por ejemplo. Es importante que se tenga esa forma de trabajar de, ok, hay que hacer un proyecto que haga pronósticos, ok, vamos a sacarlo rápido. A lo mejor no vamos a pronosticar todos los productos o toda la demanda de los diferentes productos que ofrecemos como empresa, por ejemplo, pero vamos a tratar con algunos casos más relevantes, ¿no? Por ejemplo, y poco a poco lo vamos a ir mejorando para empezar a ver beneficios desde el, o vamos a desarrollar un producto. Y a lo mejor al principio queremos que incluya todas las capacidades del mundo, pero pues no es posible a veces y eso nos quita tiempo de mercado para empezar ya a poder venderlo, ¿no? Muy bien, bueno, pues con eso terminamos esta sesión. No sé si hay alguna pregunta. Yo creo que se extendió un poquito más de lo esperado, pero espero que haya sido de su agrado estos temas que estuvimos platicando. Y Gracias. No sé si Suriel, hay algo adicional ahí que... Nada, adelante. Si alguien tiene alguna duda que no se haya mencionado, que sigan teniendo esa curiosidad, adelante. Sí, todo bueno, yo sí esto... quiero, Sí, perdón. no, adelante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la información. La verdad que me abrió un panorama muchísimo más grande para mi startup y muy puntual. La duda es por dónde te podemos contactar para proyectos. Déjenme, voy a dejar mi correo aquí en el chat. Sí, Para, sí, aquí en el chat. está, mi correo es alejandro.maldonado@cia, con 3 i's, así como estaba escrito en las diapositivas, .mx. Sin ningún punto entre la CIA, en la parte de CIA. Así directo. Igual cualquier detalle, pues bueno, ahí estamos disponibles. Todo el equipo de CIA para apoyarlos con lo que va adquiriendo. Digo, toda esta masterclass es en el marco de promocionar nuestro próximo curso que vamos a dar sobre toda esta cuestión de inteligencia artificial. Ahí no sé, digo, ahorita no tengo las fechas a la mano, Suriel, no sé si tú las tengas. Sí, de hecho, por ahí les mandé la página. Ahí lo pueden encontrar. Iniciamos clases el 4 de octubre. Entonces, también les voy a mandar por aquí nuestro survey de registro si quieren aprovechar una beca que tenemos de Early Bird como lanzamiento. Pero sí, creo que de hecho por ahí hay otra duda, Alex, en el chat. Sí, es lo que estoy viendo, digo, aprovecho a contestarla. Es referente a en qué momento es necesario adquirir ya un servidor para el procesamiento de entrenamientos o reforzamiento de una red. Bien, aquí es una muy buena pregunta y voy a tratar de ponerla desde el punto de vista del negocio. Hay que preguntarse qué tan frecuentemente vas a estar reentrenando. Si es algo que sabes que voy a ocupar reentrenar una vez al día, incluso una vez al día, y mi entrenamiento me toma 2 o 3 horas, bueno, luego lo que haría es calcular cuánto tiempo voy a ocupar una máquina poderosa para entrenar, cotizarla en servicios en la nube como los de AWS, Google Cloud, algún servicio existente o un arrendamiento por otro lado, no sé. Y luego revisar cuánto me costaría comprar una máquina de esas características, instalarla, porque no nada más es comprar, es instalarla y mantenerla. Tanto mantenerla en cuestiones de actualizaciones, de que esté funcional, como también mantener el consumo eléctrico que pueda llegar a ocuparlo. Entonces, haciendo esa comparación, puedes ver, oye, ¿sabes qué? Resulta que tener mi propio equipo para esta frecuencia y duración de entrenamientos me cuesta, no sé, 1 millón de pesos, ¿no? O bueno, no, vamos a separarlo al mes, ¿no? Me cuesta 100,000 pesos al mes y ya lo distribuimos. Y rentarla me cuesta 50,000, pues creo que la respuesta es todavía no es tiempo de compra, a menos que haya algún beneficio colateral que no estemos viendo aquí. Pero así de entrada y dices, oye, ¿sabes qué? Pues para el ritmo de entrenamientos que voy a manejar
Y la duración de esos entrenamientos, pues a lo mejor me conviene pagar $2,000 al mes, ¿no? Y bueno, obviamente esto se hace más que si dices, oye, eso es algo que voy a hacer una vez al mes. Pues una vez al mes, 8 horas, a lo mejor pues te conviene mejor provisionar una en AWS y entrenar ahí todo, ¿no? A menos que te digo, sea algo que, ¿sabes qué? Mi servidor no nada más va a entrenar, además va a procesar y va a hostear la aplicación y bueno, más cosas, ya se ponderan eso también, ¿no? Pero solo para procesos exclusivos de entrenamiento son dos cuestiones. Es qué tanto dura tu entrenamiento y qué tan seguido lo tienes que hacer. Eso creo que es lo base para poder determinar qué te conviene más, ¿no? Muy bien, no sé si quedó respondida la pregunta, Jorge. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algún otro anuncio de Suriel. Pues yo creo que de nuestra parte sería todo. Por ahí se les compartió la página, tanto de Skills for Industry como de la CIA, si quieren aprender más sobre el tema de cómo aprender con estos nuevos entrenamientos. Y nada, estamos disponibles para cualquier comentario y recuerden que todo esto lo subimos a YouTube. Si ya están en la comunidad de Skills for Industry, los invito a que nos sigan en Instagram, en Facebook, y por ahí van a poder encontrar más contenido y más sesiones de estas. Entonces, adelante, qué bueno que se pudieron conectar y estamos ahí al pendiente de cualquier cosa. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a todos y les esperemos que se animen a los cursos o cualquier detalle ahí nos pueden contactar. Nos vemos. Buenas tardes. Gracias, estimado. Hasta luego. Hasta luego.